RTP. 8:15 está el doctor Carlos Rossi, el expresidente de Real Mind S.A., especialista en conducta humana y productividad aplicada en el ámbito de trabajo y también negocios, inteligencia emocional. Hoy en las empresas se piensa en eso mucho. Bienvenido a la mañana en RTP. Doctor Rossi. Gracias, buen día. Buongiorno, aquí estoy entre puro italiano nomás. Puro italiano nomás. Somos todos tanos acá. Gracias por la invitación. Vos sos argentino, mirá. Sí, hace 20 años que estoy acá, soy argentino de Buenos Aires. Cambié el chifle por el mate. Cambié el chifle por el mate. Oiga, maestro, cuéntenos, ¿cómo aplicar la inteligencia emocional en los negocios? A ver, una de las cuestiones principales para poder entender la influencia de la inteligencia emocional es, por ejemplo, formar negociadores. Nosotros formamos negociadores y cuando uno tiene un temperamento muy fuerte, es muy irascible, por naturaleza el negociador que es muy fuerte tiende a no ceder y a querer imponer los puntos de vista. Entonces se inclina hacia una negociación que es competitiva, ganar, perder, sacar la mejor porción de la torta. Aquí, en el otro extremo, las personas que tienen un temperamento débil, al no tener una energía tan fuerte, tienden a ceder siempre. Por lo tanto, van a una negociación donde pueden ceder más divisas de la que necesitan o la que la empresa le permite. Entonces hay que buscar una inteligencia emocional centrada, una ecuanimidad en el medio. Ahí hablas de dos tipos de inteligencia, pero ¿cómo obtienes el equilibrio desde la neurociencia o desde la ciencia que usted hace esta programación, doctor Rossi? A ver, la cuestión es esta. Hay personas que tienen por naturaleza un temperamento equilibrado. Por ejemplo, vos tenés un temperamento equilibrado y un montón de personas en el mundo tienen temperamento equilibrado y van atesorando los aprendizajes y van logrando mantener una estabilidad entre lo productivo y lo emocional. Hay otras personas, los extremos, los tremendamente irascibles y los que son muy blandos de temperamento o muy vulnerables emocionalmente, se necesita ayuda para poder lograr ese equilibrio, porque el temperamento sí tiene un gran componente genético. Esta energía interna es más fácil a veces controlarla con respiraciones y poder llegar a hacer que la persona no tenga un exabrupto sobre la mesa de negociación, que en cambio a una persona débil, que tiene el temperamento con influencia genética un poco menor, a veces hay que inclusive entrenarla en la actuación e inclusive a llevar un papel o un rol sobre la mesa de negociación. Entonces se necesita un entrenador para los dos extremos, tremendamente fuertes y vulnerables. Y justamente siempre nosotros, a mí me interesa mucho la inteligencia emocional a partir de la política, porque conocemos a un político específicamente que es lo que le falla muchísimo, su inteligencia emocional. Cómo lograr que en la política también, porque realmente es un problema. O sea, yo sí lo veo un problema que un político no pueda controlar su inteligencia emocional, porque de sí es un comunicador y está rodeado de personas. Entonces, ¿cómo haces que un político aprenda o por lo menos escuche que pueda cambiar ese comportamiento? Te voy a responder la pregunta de una forma científica. Porque eso me gusta. Te quiero decir, una forma neutra. Cualquier ser humano maneja la inteligencia emocional de una manera determinada, pero me vas a entender perfectamente por qué ciertas personas no pueden hacer ciertas cosas. No me voy a entrar al campo político, no soy de ese campo. Primero, cuando uno nace, traes un pequeño arrastre genético de potencialidades. Cuando ya estás en tu familia, la interacción con tu familia te va a lograr una estabilidad emocional básica más o menos a los 5 años, que va a depender de cómo vos sobrelleves esta cuestión emocional de las enseñanzas de los padres. Y sobre esa estabilidad mínima, vos aprendés los valores por imitación de tu padre. ¿Qué quiere decir? Que si tu hogar fue muy agresivo, o tuvieron objetivos, o tuvieron como antivalor primordial ser desleales, obtener objetivos de mala forma, esos valores que esta persona aprende con la inestabilidad emocional le va a costar mucho poder ser objetivo, porque se va a prejuiciar cuando no salgan las cosas como quiere, se vuelve terco, y por el otro lado, si no tiene el temperamento para mantener la ecuanimidad, tampoco puede ser firme en valores. Por lo tanto, la integridad no existe, es un bluff desde el punto de vista explicado. Yo me entrené en el año 2008 como consultor en negociación de secuestro con instructores del FBI, y lo primero que te enseñan es la integridad no existe.
¿Por qué? Porque vas a ser firme a tus valores hasta donde vos soportes la presión. Se acabó. Entonces el entrenamiento que debe tener la persona es aprender a soportar las presiones, manejar las emociones propias y entender las ajenas para hacer una buena empatía y quitar prejuicios y objetividad. Y eso, sea un presidente, un empresario, un deportista, una persona común como nosotros con otra profesión, es difícil de conseguir si vos no buscas un equilibrio. Y en ese sentido, en lo que está usted detallando, que me parece espectacular, y lo comparto totalmente, es necesario conocer qué biotipos de temperamentos somos, qué biotipo manejamos, si somos flemáticos, coléricos, sanguíneos. Es necesario conocernos para llegar a ese equilibrio y tener la potencialidad suficiente en las empresas. Tendrías que, de hecho te conoces, cada uno se conoce. Lo que pasa es que cuando uno habla de las fortalezas, salen fácilmente. Cuando uno tiene debilidades, no las quiere aceptar, pero uno ya se conoce. Si vos cuando estás en la interacción familiar o con tus amigos en la parte del trabajo, comenzás a tener roces por ego, querés tratar de imponer tu punto de vista, sentís que cuando alguien dice que no, es como que no sale o no refleja lo que yo quiero, por lo tanto me opongo solamente por el ego, no porque tenga razón, ahí tenés que ir directamente ya a estabilizarte. Si siempre decís que sí, y entras en el circuito de los apegos, que hay varios apegos. Pero, por ejemplo, una persona está con una persona que la maltrata, y sigue. Esto muy posiblemente, una de las causas viene de la infancia, cuando los padres la menospreciaban o la menospreciaban, y ella quería ser, o él ser el hijo perfecto, y trataba de agradarle, y los padres eran tremendamente agresivos ya por naturaleza. Entonces, ese mismo sentido de que no puedo ser perfecto, lo tenés cuando sos adulto, te casás con alguien que te maltrata, y crees que sos la esposa o el esposo imperfecto, y te mantienes en ese círculo. Eso empezó en la infancia. Entonces necesitas saber bien cuáles son tus debilidades para entender en qué punto te tienen que equilibrar. Eso es necesario en todo ser humano. Si no, uno siempre, es abusado o trata de abusar y siempre busca la justificación para que ese abuso sea correcto. Y no es así. Nino, adelante, Nino. Aquí tomo un ejemplo, una discusión que alguna vez planteado en Ramón, ¿no? Hablábamos mucho de juegos aquí, diferencias entre ajedrez, Go y otros. ¿Y por qué planteo esto? Póker. Porque las negociaciones a veces son juegos de distinta data, a veces son de larga duración, a veces de corta duración, y también a veces tengo fichas con ciertas características. Por ejemplo, de lo que lo escuchaba, ¿es preferible tener un grupo de negociadores todos de temperamento ecuánime, o hay que saber interpretar a veces como administrador en las negociaciones cuando mando a alguien de temperamento fuerte contra alguien de temperamento débil? ¿Debo cultivar de alguna manera un estereotipo de negociador equilibrado o debo también fomentar diferentes arquetipos de negociadores para diferentes situaciones? Necesitarías equilibrarte para utilizar cualquier tipo de negociador, o conciliador exigente, generador, que es el negociador creativo, o por el otro lado, el que es de competencia, de conocimiento. Tendrías que manejar los 4 perfiles para vos poder negociar: ganar, perder o retirarte de la mesa. Un negociador equilibrado puede ir hacia cualquiera de las estrategias. Ahora, si vas a armar un equipo de negociación, el equipo de negociación no se arma por ego. Ahí vamos mal. No se arma por ego. Hay un objetivo, si es llegar a un acuerdo. El líder del equipo de negociación tiene que ser un ecuánime, no uno de temperamento fuerte. Porque el de temperamento fuerte, cuando le hacen exigencias o presión, se lo toma personal. Se baja de los intereses normalmente y psicológicamente se pasa a la posición a defenderla. Entonces puede malograr el acuerdo, igual que uno de temperamento débil. Si al de temperamento débil la contraparte le empieza a ofrecer confianza o hacer sentir confianza a su propuesta, porque le conviene a la contraparte, pero no al equipo propio, psicológicamente se va hacia el otro lado y le quita un voto al equipo con respecto a ver si están de acuerdo a la misma propuesta. Entonces son totalmente manipulables. Cualquier negociador es manipulable, no importa los años de experiencia que tenga, si no controlas tu inteligencia emocional. Necesitaría estar equilibrado en los 4 o formar un equipo negociador en donde haya un ecuánime, un duro y un generador. Es decir, el ecuánime empieza y abre, ¿no? Estamos dispuestos a hacer una el juego del malo y del bueno, el policía malo y el bueno. Y el bueno. Y el neutro. Y el neutro, que tiene que ser el generador. Cuando se cae la negociación, tiene que generar ideas ahí mismo, rápidamente creativas, para que no se caiga. Esa es la forma de armar un equipo negociador. Don César, adelante. ¿Qué diferencia hay en, digamos, el tratamiento individual de la persona que busca tener una mejor inteligencia emocional, una mejor relación con su entorno, y los trabajos que se hacen, digamos, grupales? Porque a veces siento que incluso la persona mejor intencionada no va a describirle bien
a un especialista cómo son sus compañeros de trabajo, cómo son sus jefes, sus subordinados, y teniendo la capacidad o la oportunidad de poder verlos a todos por igual, a lo mejor se puede trabajar mejor. Eso depende del tipo de negocio, porque de acuerdo al tipo de negocio depende de las presiones que sufren y cómo tienen que ser los perfiles, ¿no? No es lo mismo una persona que trabaja en industria que el que está sentado en una empresa comercial vendiendo ciertas cuestiones. Las presiones son distintas, el nivel de preparación es distinto, pero por ejemplo, hay personas que necesitan tratamiento individual, que son los que tienen que estabilizarse por problemas familiares. Todo arranca, si vos querés saber, la estabilización eliminando los problemas que tuviste con tu papá, tu mamá y tus hermanos. Después sigue la familia actual, tu esposa y tu esposo. Y esto es individual primero. Cuando vas a coachar a un equipo completo, la palabra coaching se prostituyó un poco. Coaching no es ser un maestro particular o alguien que te viene a dar clases de finanzas o de marketing. Eso no es un coach. Un coach arranca desde adentro, te cambia primero a vos, te estabiliza a vos, porque si no estás estable no podés ser efectivo aplicando ninguna habilidad que tengas. Te tienen que estabilizar. Ahora, ¿cuándo se hace un coaching de equipo? Cuando te llaman y te dicen, mira, tengo un líder que tiene un problema. El equipo se queja que lo ve perdido, por ejemplo, después de la pandemia. Perdió, el líder está desubicado, no sabe, porque pasaron a modo home office cuando estaban presencial, no sabe cómo controlar el equipo. Ahí se lo coachea, se lo estabilizaba, se le enseñaban herramientas digitales para que pueda tener un control remoto del equipo, y es una forma. Pero si te llevan a una planta industrial y te dicen, trajimos una persona de Quito a la costa que tiene otra forma de ser, otra idiosincrasia distinta, que pone las reglas muy duras y acá somos más light, y chocan, hay que ajustar la personalidad. Entonces a veces te toca trabajar con equipos completos y adaptarlo al líder, o a veces te toca trabajar con el líder, como te toca a veces sanear al equipo. Porque hay prejuicios que destruyen a un líder que es bueno solamente porque no le gusta a un líder informal que te maneja por debajo del equipo. Hay que detectar a ese líder informal y tratar de hablarle primero, apercibirlo, o si no, retirarlo del equipo, porque no hay coaching que valga cuando hay alguien que por debajo te mueve. Un poco esto de los liderazgos, ¿usted considera que el líder debe ser alguien que porque el grupo lo decidió, o puede ser cualquiera que autoritariamente dice vamos a hacer esto, ayudémonos y etcétera? ¿Cómo lo ve usted? Depende, si es una empresa, sos emprendedor y vas a hacer tu empresa y tenés temperamento fuerte, el líder lo pusiste vos. Ahí no hay forma de elegirlo. Si van a elegir a un líder, un gerente, un director, para una empresa cualquiera habría que buscar un ecuánime, una persona centrada, que sea centrada entre lo emocional, saber decir sí y no en las políticas, y flexible, que permita la creatividad, y por el otro lado que sea altamente enfocado y productivo, objetivo. Pero realmente cuando vas a buscar a alguien es muy difícil, depende del cargo, porque si vas a buscar para la agencia de seguridad se necesita un temperamento fuerte y de valores estables. Si vas a buscar para una fundación, un perfil misionero, de servicio, no de imposición, porque los voluntarios no funcionan con imposición. Entonces, de acuerdo al tipo de negocio, es el perfil que tenés que buscar. Que el líder se hace. Trae habilidades genéticas como todos también, pero se hace de acuerdo a su temperamento y para un tipo de profesión en específico más efectivo. Una época andabas en la nota de la NASA y algo del tema y la inteligencia. ¿Cómo ha desarrollado? Porque en estos últimos casi 8 años que no nos vemos. No, hace un montón. Después te voy a dar un abrazo, no pude ahora. Sí, a ver. Déjame terminar la pregunta, o déjeme terminar la pregunta, doctor Rossi. ¿Cómo ha evolucionado este tema? Porque la velocidad de cambio de las estructuras cognitivas va a una velocidad terrible. Cuéntenos un poco qué ha sucedido en estos tiempos. A ver, nosotros en el año 99 fuimos el primer grupo en el mundo que simuló emociones por computadora. Ya en el año 99 lo habíamos hecho, trabajamos con el MIT, hicimos un algoritmo que simulaba ya emociones. Pero eso fue evolucionando mucho la inteligencia artificial. El avanzar de la tecnología hizo que los millennials, que la generación X, que son hijos nuestros, los baby boomers, que tienen paciencia, resiliencia y nacieron con las computadoras, también al nacer en la época de la tecnología tuvieron un aprendizaje simbólico más rápido, y el cerebro se va adaptando y su velocidad de aprendizaje y de obtener los resultados se aceleró un poquito. Ya teníamos ayuda de la tecnología. Los millennials entraron como aviones, se desarrollaron en la parte el aprendizaje mucho más rápido, simbólico, con la tecnología, no tienen tanta paciencia como nosotros, son más ansiosos, en 3 años si no me da resultados de trabajo me cambio. Entonces la estructura cerebral, el modelo mental cambió, y lo centenial también, pero hay ciertos problemas. El otro día fue a un congreso a hablar de inteligencia artificial, cómo acelerar la simbiosis con el ser humano, y hay una cuestión, todo el mundo habla de la tecnología, que está genial, y es genial, la tecnología te ayuda.
Pero hay ciertas cosas que tenemos que ir viendo. ¿Por qué se pide que desarrollemos pensamiento crítico? Porque los centennials ya su capacidad de pensamiento crítico se ve disminuida, porque solamente copian y pegan y lo sacan, y es real, está medido. En los millennials hay un estudio que si permanecían tantas horas delante de un sistema informático inteligente, el 8% de la memoria de trabajo disminuía. Porque la parte de cálculo lo hace la máquina, no tu memoria de trabajo, a donde entra y salen los datos para hacer el cálculo. Entonces, si bien la tecnología es buena, no podemos perder la capacidad de ser emocionales, que todavía la inteligencia artificial, entre comillas, nos lleva años luz. Entre comillas, nosotros vamos adelante, la inteligencia humana, adelante, la inteligencia artificial, perdón. Y no podemos perder el pensamiento crítico, la capacidad de crear, que son atributos nuestros que nos distinguen de la inteligencia artificial. Pero la verdad de todo es que hay que tener mucho cuidado. El cerebro cambió, la velocidad de aprendizaje cambió, la ansiedad ahora está por todos lados. Vos te das cuenta, la gente joven es ansiosa, quiere todo urgente, y cuando vos tenés que diseñar cuestiones, a veces no es todo tan urgente, la capacidad analítica y profunda hace falta, ¿no? Entonces, así evolucionamos desde la inteligencia artificial hasta ahora. 8:31. Mi compañera atiende la última pregunta. Adelante, Lari. Justamente estaba leyendo las problemáticas que hay con el tema de inteligencia emocional en universidades importantes como Harvard y Yale, que las personas inteligentes están saliendo por el proceso de la inteligencia artificial. Y me parece súper interesante porque el otro día estábamos analizando el tema del pensamiento crítico. Si nosotros dejamos el pensamiento crítico, nosotros como seres humanos vamos a desaparecer de alguna manera, ¿no? En términos de pensamiento. ¿Qué va a pasar con las universidades? O sea, con la inteligencia artificial, que ya está sucediendo. A ver, te voy a comentar algo. En el año 2023 me invitaron al Club de Harvard a discutir la inteligencia artificial con respecto al futuro del trabajo. Después fui a las Naciones Unidas a dar una conferencia sobre la inteligencia artificial y la educación. Cuando estuvimos discutiendo la parte de inteligencia artificial y el futuro del trabajo, se calcula que hasta el año 2035 aproximadamente van a desaparecer 400 millones de puestos de trabajo de todo el mundo. Y claro, van a desaparecer muchos trabajos que son repetitivos, los van a automatizar, y la gente tiene el caos de que nos quedamos sin trabajo, pero van a nacer aproximadamente, en el año 2023 decían, 30 nuevas especialidades para mantener toda la tecnología de la inteligencia artificial. Con lo cual vos te vas a poder actualizar y desarrollar en nuestros campos. Por un lado sale, por otro lado va a haber equilibrio. Pero lo que más me llamó la atención fue que, por ejemplo, las ingenierías, se comentó ahí, sobre la mesa, se disminuirían en cantidad de años. Porque ya los cálculos avanzados los harían las máquinas, no te entrenarían en cálculos, te entrenarían en habilidades que son más humanas y no tan profundas ingeniería. Los conceptos sí, porque tenés que manejar, pero realmente la que haría la mayoría de los cálculos sería la computadora, no supera en cálculo, en capacidad de lectura, en velocidad. Entonces, ¿para qué te van a hacer perder tiempo? Era uno de los comentarios. Si la máquina hace esto perfecto, sin errores, ¿por qué perder tiempo uno haciéndolos? Ahí no restan pensamiento crítico, pero iban a nacer otras carreras. Eso estaba en discusión en el año 2023. Entonces la idea es, todavía bien, ¿cómo van a reaccionar? Habría que esperar un poco. Yo pienso que dar una palabra acelerada no sería muy bueno, porque aparte estamos nosotros en un país en desarrollo y allá arriba están a otro nivel y estamos viendo cosas que a lo mejor no son muy claras. Entonces, yo diría que todavía decir qué va a pasar con las universidades, yo no me animo a decir, pero eso fue lo que se hablaba. Doctor Rossi, le quedamos inmensamente agradecidos. Un honor tenerlo nuevamente aquí en RTP. Y la italiana quería seguir preguntando. Es peligroso. Para suerte no nació en Argentina. No, si no, acá tengo decisión de Lego al lado, ¿no? Así que gracias, Ramón, gracias por la invitación. No, me voy a quedar con la gana de darte un abrazo antes de irme. Vamos a tomarnos un cafecito. Listo. Vamos a comerciales. RTP